noches, estimados alumnos y alumnas. Nuevamente, a nombre de Data Science Analysis, te doy la bienvenida al curso de Python y Power BI orientado al análisis de datos, ¿no? Mi nombre es Julio García y soy el docente que está a cargo de la sesión de los cursos, y el cual los va a ir acompañando, ¿no? Revisando los temas o el temario. El día de hoy tenemos sesión introductoria, a modo de masterclass, ¿no? Donde vamos a tocar algunos temas principales, fundamentales, que vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿no? Y bien, un poquito de mí antes de comenzar. Básicamente, ya tengo 10 años de experiencia trabajando en áreas de gestión de la información, ¿no? En áreas de analytics, ¿no? Gestionando y liderando proyectos end-to-end, ¿no? Desde cero, ¿no? Siempre para áreas o unidades de negocio comerciales, ¿no? De operaciones, de cobranzas. Tengo experiencia en telco también, ¿no? Y actualmente estoy desarrollando funciones también en una entidad bancaria, ¿no? Viendo todo lo que es análisis de riesgo crediticio, ¿no? Aplicando estos enfoques analíticos, ¿no? Bien. La sesión de hoy, básicamente, como les había comentado, está orientada a revisar algunos conceptos fundamentales, ¿no? Para poder iniciarnos, ir familiarizándonos con estos temas de analytics que siempre o a menudo se escuchan en las empresas, ¿no? Se mencionan, muchas veces nos preguntamos qué cosa es, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Cómo se hace? ¿No? Entonces, vamos a revisar algunos conceptos más teóricos, ¿no? Ya en las siguientes sesiones del curso eh, iremos tocando a fondo el temario. Me parece que la siguiente sesión, que es la próxima semana, tenemos la parte práctica, la revisión del temario, ¿no? Donde por ahí podrán revisar y conocer un poquito más preciso de lo que se va a tocar. Pero en líneas generales vamos a hacer uso de Python, vamos a ver cómo podemos analizar los datos, aprender un poco, y por ahí también vamos a aprender a cómo presentar o representar ese análisis de datos, esa información mediante Power BI, ¿no? Que hoy en día es un software, una herramienta bien utilizada para la presentación de los resultados en las organizaciones y empresas, y sobre todo que es muy intuitivo, ¿no? Muy fácil de poder aprender, de poder nosotros mismos gestionar nuestros informes, nuestra reportería. Bien. Eh, si tienen alguna consulta, igual recuerden que pueden abrir su micro, pueden escribir por el chat, por el chat a veces no los logro ver, así que si se pueden, o si es que levantan la manito, pueden escribir por el chat. Al final de la sesión, durante la sesión, me doy unos minutos para revisar sus consultas por el chat y las atendemos. Me parece que aún siguen conectándose. Un segundo. Ok, vamos a permitir a los... ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo una pequeña consulta acerca del nivel requerido para llevar el curso. Más que A todo el ver, nivel. logré escuchar alguna consulta, el nivel requerido para llevar el curso. Buena pregunta. Eh,
El nivel requerido, bueno, nosotros vamos a ir desde las bases, ¿no? Desde una persona que por ahí no esté muy familiarizada con el programa, en este caso Python o Power BI inclusive, esto, para que pueda aprender, ¿no? Se pueda adentrar en este mundo, en este lenguaje de programación o en esta herramienta de visualización que es Power BI desde cero, ¿no? Así que Y, vamos a ir desde el nivel más básico hasta el nivel un poquito más avanzado, ¿no? Entonces, eh, discúlpame, pero está bueno. Grande un poco la voz. Ok. Poquito. Ok. lo que sí les pediría es que me ayuden con sus micros para los que recién se están conectando. Sé que tengo varios conectados, somos cerca de 48. Así que ayúdenme con eso, sí, por favor, para no incomodar al resto de la sesión. Entonces, como les mencionaba, no es necesario tener un nivel avanzado, ser un programador nato, ¿no? Esto, sino que vamos a ir paso a paso, poco a poco. Y dicho sea de paso, este es un curso donde vamos a ver un poco una primera parte de Python y cómo hacer analytics y posteriormente vamos a ver la segunda mitad del curso que está enfocada en Power BI también y cómo presentar los resultados, los informes, ¿no? Y por ahí cómo poder hacer uso inclusive de Python dentro de Power BI, ¿no? Porque Python, eh, me voy adelantando un poquito, tiene unas librerías que nos ayudan justamente para el análisis de datos, ¿no? Y nos ayudan a realizar algunos gráficos, ¿no? Y estos gráficos, mediante un objeto visual que me permite insertar código Python dentro de Power BI, me permite a mí mostrar estos gráficos estadísticos, ¿no? Descriptivos, ¿no? Dentro de Power BI, ¿no? Entonces, vamos a ver esa parte también, ¿no? Cómo saltamos de lo que es Python, que es un lenguaje de programación, a o cómo lo utilizamos, ¿no? Con esta herramienta, cómo lo integramos con Power BI. Entonces, por ahí para los que recién se están conectando, estamos revisando, ¿no? Un poco en esta primera sesión, masterclass. La idea, el objetivo es un poco ponernos en contexto, ¿no? Revisar algunos temas, algunos conceptos, fundamentos, ¿no? O iniciales para poder iniciarnos en este mundo de la analítica, ¿no? Entonces, una primera parte del curso está orientado a Python y una segunda parte del curso está orientado a Power BI. Dicho sea de paso, tenemos, me parece que 6 sesiones o 9 sesiones en total, eso sí, déjame confirmarle, donde aprovecharemos al máximo para abordar más que todo el lado práctico, ¿no? Y aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas veces a veces en las sesiones que nos programan o que nos puedan ofrecer, esto, muchas veces no es suficiente el tiempo, ¿no? Si bien es cierto, Python y Power BI son herramientas muy importantes, muy interesantes, tienen bastante versatilidad, tienen bastantes funciones, eh, vamos a tratar de abordar las partes más importantes, fundamentales, que a ustedes les va a ayudar eh, en su día a día, ¿no? En su trabajo, ¿no? Eh, porque es bien amplio, en este caso Python y Power BI, entonces, desde mi punto de vista, mi manera de sugerencia y experiencia también, esto, vamos a revisar las partes más importantes, que les va a ayudar a ustedes a desenvolverse, ¿no? A poder agregar ahí en su CV, en su currículum, ya conozco Python, ¿no? A un nivel intermedio, avanzado, podemos decirlo, ¿no? Igual que Power BI, ¿no? Porque hoy en día es muy demandado y algo que quiero que tengan en cuenta, tengan en claro también es que
deben practicarlo, ¿no? O sea, si bien es cierto, nosotros vamos a revisar durante las sesiones los temas, el temario, por ahí que les han compartido, la siguiente sesión vamos a revisarlo más a detalle. Esto, como yo les digo y les recomiendo a mis alumnos, ¿no? La práctica es el maestro. Si bien es cierto, nosotros damos las bases, ¿no? A nivel intermedio avanzado, pero siempre es bueno por nuestro lado ser autodidacta, ¿no? Profundizar un poquito más, ¿no? Y porque siempre sobre todo con estas cosas, estos temas, siempre salen cosas nuevas, ¿no? Entonces, menos a mí, desde mi punto de vista, y yo particularmente siempre trato de investigar bastante y sobre todo practicar, ¿no? Si no lo practican, se nos va. Entonces, vamos a ver Python, este lenguaje de programación, para que los que no están muy familiarizados con la programación no se asusten, no es que vamos a ser desarrolladores, programadores, ¿no? Esto, puro código, ¿no? Si bien es cierto, Python es un lenguaje de programación multipropósito, ¿no? Hay varias funcionalidades, está destinado a varias áreas, varias ramas, entornos web, ¿no? ETL, procesamiento de datos, ¿no? Machine learning, lo que se le conoce, ¿no? Esto, y plataforma, este lenguaje de programación, ¿no? Entonces, eh, una parte a la cual está enfocado justamente es al procesamiento de datos o análisis de datos, ¿no? Y para esto tiene una serie de librerías que han sido desarrolladas justamente por la comunidad, teniendo en cuenta el poderío, lo potente que es este lenguaje de programación por la velocidad de procesamiento que tiene, ¿no? Entonces, esas librerías van a ver que no son tan complejas, son fáciles de comprender, gracias a la sintaxis que tiene Python también. Vamos a tener una sección introductoria, ¿no? De Python desde cero también, ¿no? Para poder conocer, ¿no? Cuál es la sintaxis, las variables, ¿no? Qué es lo que puedo hacer o no, similar a otro tipo de lenguaje de programación, ¿no? Qué operaciones puedo realizar, ¿no? Justamente las que nos van a servir para el tratamiento de los datos, ¿no? Y las librerías que son más conocidas para el análisis de datos, que son la de Pandas, NumPy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver esto más adelante. Entonces, es eso. Y Power BI vamos a ver la construcción de informes, reportes, presentación de dashboard, ¿no? Y también la construcción de funciones DAX, desde las más básicas hasta las más avanzadas. Vamos a ver cómo nos va el tiempo, pero la idea es abarcar eso, los puntos más relevantes, más importantes, teniendo en cuenta la cantidad de sesiones que tenemos, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. A ver, por ahí me comentan, está mostrando alguna lámina, si está presentando, solo se logra ver el título inicial. Ah, ok, sí, sí, esa es la velocidad de internet. Ok, me avisan, si está muy bien. Ah, sí, por ahí sí, si es que se cuelga o se corta, ahorita estoy presentando la primera lámina, básicamente, y comentándole algunos alcances, ¿no? Respecto al curso, ¿no? Algo genérico, ya lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero más que todo la sesión de hoy está enfocada, está destinada a ver algunos conceptos, ¿no? Fundamentales, ¿no? Y si se corta la sesión o no me escucha, me avisan, por favor, para cambiar de red. Justo desde ayer y hoy día en la mañana he tenido inconvenientes con el internet, así que hoy se ha restablecido. Así que esperemos que ya no esté fallando, al menos desde la tarde ha estado con normalidad el internet. Ya, entonces continuamos. Primero, si queremos hacer analytics o hacer uso, ¿no? de estas herramientas, ¿no? De análisis de datos, ¿no? Debemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo podemos generar valor con los datos, ¿no? ¿Cómo generar valor? ¿A partir de qué? Por ahí tienen alguna buena pregunta ahí antes de continuar.
algunos requisitos que debemos de tener, ya sea en hardware o software, básicamente no. Los que por ahí no están familiarizados con el tema, vamos a utilizar Google Colab o Colaboratorio, que es básicamente es una aplicación de Google, ¿no? Muy similar al Drive, ¿no? Al Gmail, que me va a permitir a mí escribir código de Python en los famosos notebooks, ¿no? Así que no es necesario, por ahí si alguno tiene algún IDE de Python, ¿no? Utiliza alguna IDE también, no hay problema, no hay inconveniente para los que tienen más conocimiento técnico. Claro, Jupyter también, sí. Eso es, también vamos a utilizar el Jupyter del Colab, que es muy similar, ¿no? Los notebooks, ¿no? Eso, sí, tal cual. Bien, bien. Ok, entonces, mencionaba que debemos preguntarnos, ¿no? Hacernos la pregunta, cuestionarnos todo, ¿no? Uno como analista de datos siempre le recomiendo cuestionarse todo lo que ven, ¿no? Todos los resultados que ven, ¿no? Porque a partir de eso nosotros podemos analizar y por ahí identificar algo en lo que nosotros podemos generar o mejorar y de alguna u otra forma generar valor agregado a nuestra organización, ¿no? Y hay que también tener en cuenta de que, o sea, nosotros podemos generar valor agregado independientemente de la herramienta, ¿no? En este caso nosotros vamos a ver un poco de Python, vamos a ver Power BI, eh, pero en análisis de datos, nosotros lo podemos trabajar a partir de un conjunto de datos, ¿no? Un dataset que tuviéramos, un archivo Excel inclusive, ¿no? Nosotros podemos analizar dependiendo del volumen de información de nuestra organización, ¿no? Así que nosotros podemos realizar análisis de datos, ¿no? Con múltiples herramientas, ¿no? A partir de un archivo Excel, ¿no? Hasta algo más complejo como es el uso de estos programas, lenguaje de programación de Python o inclusive RStudio, ¿no? Que también se utiliza para, para este tema de análisis de datos o analytics o machine learning, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? No dependemos de la herramienta, sino básicamente es como el enfoque que nosotros le pongamos, ¿no? La curiosidad que le pongamos a la hora de explorar nuestro dato, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos valor? Nosotros generamos valor a partir del análisis de datos. ¿Qué básicamente es el análisis de datos? Es examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar alguna decisión. Entonces, hay que tener en cuenta también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un dato e información, ¿no? Ahí yo les pregunto, ¿no? ¿Qué cosas se les viene a la mente, ¿no? Cuando hablamos de datos, cuando hablamos de información, ¿no? Hay que tener en cuenta que los datos de por sí no nos dicen mucho, ¿no? No son de gran ayuda, ¿no? Básicamente son valores numéricos, ¿no? O de texto, ¿no? Y si es que nosotros no lo ponemos en un contexto, ¿no? Eh, no nos son relevantes, no nos brindan información, ¿no? Entonces, a estos datos nosotros tenemos que ponerlos en un contexto, tenemos que procesarlos, tenemos que ordenarlos, tenemos que transformarlos para poder generarlos, para poder generar información, ¿no? Y que esta información nos ayude, ¿no? A tomar decisiones, a generar conclusiones, ¿no? En pro de mejorar los ratios o los negocios, ¿no? Por ahí nos comentan, a ver, veamos. Veremos un poco también de R, no, estimado, sí, R no. Sí, yo, de hecho, ya paso programa, desarrollo en los dos lenguajes, pero no es el foco del curso ver R, vamos a ver solo Python. Y bueno, por ahí nos comenta Rafael, ¿no? Datos sería algo que no está organizado, ¿no? Mientras que la información ya tiene sentido, está organizado. Claro, es muy alineado, muy cercano a lo que comentábamos, ¿no? Los datos por sí solos no nos dicen nada y hay que procesarlos, hay que ordenarlos para poder, para que estos puedan generar información. A partir de esto, nosotros podemos analizar y poder sacar
conocimiento, ¿no? Conocimiento que nos ayude a la toma de decisiones. Es eso. Y dentro de los tipos de análisis de datos, generalmente se clasifican en tres grupos, ¿no? Estos tres grupos, bueno, el análisis descriptivo, que básicamente está destinado a analizar el comportamiento de nuestros datos, de nuestra información, ¿no? De lo que ya pasó, ¿no? Un análisis descriptivo, ¿no? Si yo tengo mi empresa, mi negocio, quiero analizar cómo le han ido las ventas el mes pasado, ¿no? O el año pasado, ¿no? Entonces yo estoy describiendo el comportamiento de negocio de algo que ya sucedió, ¿no? Y por otro lado tenemos el análisis predictivo, ¿no? Donde esto, a diferencia del análisis predictivo, esto se concentra más o se enfoca más en ver el qué pasará, ¿no? Producto de la información que ya tengo, ¿no? Que se ha generado en mi empresa, en mi negocio, yo podría estimar o predecir algún comportamiento, algún evento en el futuro, ¿no? Y de alguna u otra forma este análisis predictivo me va a ayudar a tomar medidas, ¿no? Para poder prevenir, ¿no? El evento futuro, ¿no? Que podría ser bueno o también podría ser malo, ¿no? Entonces me va a ayudar a prevenir, ¿no? El análisis preventivo. Y tenemos otro tipo de análisis que es el análisis prescriptivo, ¿no? Que este análisis prescriptivo básicamente es cuando nos enfocamos en optimizar, ¿no? O sea, yo ya tengo el análisis descriptivo, ya sé cómo se mueve mi negocio, ya sé cómo van a estar mis ventas en el siguiente año, en los siguientes 3 meses. Y el análisis prescriptivo básicamente es que ya sé cómo va el negocio, entonces yo quiero optimizar, ¿no? Tal vez la cantidad de insumos que necesito para elaborar mis productos, ¿no? O la cantidad de recursos humanos que yo necesito para elaborar mis productos, ¿no? Y optimizar los tiempos y de alguna u otra forma generar ahorro, ¿no? Generar la reducción de costos, ¿no? Entonces, tenemos estos tres tipos de análisis, por ejemplo, ¿no? Análisis descriptivo, prescriptivo y predictivo, ¿no? El análisis prescriptivo entraría, creía yo, todo lo que vendría a ser lo que se conoce como las áreas de BI, ¿no? Las áreas de BI que se encargan por ahí de modelar la información, ¿no? Y guardar todo lo que sucede con nuestra empresa. Ya dentro del análisis predictivo, ¿no? Entran estos famosos algoritmos que están de moda, ¿no? Ya hace un par de años ya. Entonces, hay distintos tipos de algoritmos, estos conceptos de machine learning, ¿no? Por ahí algunos ya hablan de redes neuronales, ¿no? O deep learning. Entonces, por ahí tenemos estos tipos de análisis predictivo que en lo que se basan es en la información histórica que ya se tiene, ¿no? Ahí siempre hay que tener en cuenta que debemos tener una buena información, ¿no? A la hora que nosotros realizamos algún tipo de análisis eh, predictivo, ¿no? Porque a la hora que utilizamos estas técnicas, estos algoritmos, lo único que hacen estos algoritmos es eh, arrojarnos resultados, ¿no? De acuerdo a la información o al input que nosotros le proporcionemos, ¿no? Estos algoritmos son básicamente ¿no? Cálculos matemáticos de funciones que están por detrás, ¿no? Que nosotros no vemos, ¿no? Pero que internamente se ejecutan, ¿no? Entonces, como todo proceso, ¿no? Si es que el input, la información que está utilizando, ¿no? No es correcta, ¿no? Eh, por ende, nos va a botar resultados incorrectos también, ¿no? Entonces, y en líneas generales, eso pasa en cualquier tipo de análisis que nosotros realicemos, ¿no? Por eso al inicio les comentaba, ¿no? Que siempre debemos cuestionarnos la data que vemos, ¿no? Porque si es que nosotros por ahí no nos cuestionamos y tomamos la información para hacer nuestro análisis descriptivo, predictivo o el que fuese, ¿no?
tomamos la data tal cual, ¿no? Asumiendo de que todo está bien, ¿no? Y entre comillas está bien. Entonces, y por haber algo esté erróneo ahí, ¿no? Entonces, si hay algo erróneo en nuestra data y nosotros no nos damos cuenta, no nos cuestionamos, no validamos con el usuario de negocio, ¿sí? Si es que nosotros no conocemos la información, entonces, por ende, el análisis que realicemos o las conclusiones que nosotros saquemos van a estar erróneas, ¿no? Y eso nos va a conllevar también a tomar decisiones estratégicas de manera errónea, ¿no? Y por consiguiente vamos a obtener resultados de nuestra estrategia de manera errónea, ¿no? Resultados incorrectos, ¿no? Y por ende, pérdida muchas veces de dinero, ¿no? Para la empresa, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta también. La PPT, sí, claro, la PPT yo las cuelgo y los materiales de las sesiones que vamos a ir viendo, ¿no? Las voy a colgar en la plataforma, ¿no? Que tenemos en el intranet, ahí la voy a subir, ahí vamos a tener los códigos, los materiales que vamos a viendo, a partir de esta sesión introductoria a modo de masterclass, ¿no? Bien, tenemos esto. eh, bien, entonces, ya hemos visto a alto nivel eh, los tipos de análisis que tenemos. Y estos tipos de análisis generalmente siguen un flujo, ¿no? Un flujo que es estándar en todos lados, ¿no? Que primero consiste en la recolección o el almacenamiento de los datos, ¿no? Que era lo que yo les comentaba hace un rato, ¿no? Nosotros podemos tomar la información o recoger la información de un repositorio y siempre hay que validarla, hay que cuestionarla, ¿no? Entonces, siempre nosotros debemos de centralizar o capturar o consolidar la información que nosotros queremos, ¿no? De acuerdo a, a nuestro proyecto o al objetivo del proyecto analítico, ¿no? Entonces, lo principal es tener la data, ¿no? Que muchas veces en la práctica no está en una sola fuente, ¿no? No está ordenada, no está limpia, ¿no? Muchas veces nos toca realizar todo ese proceso de recolección de datos, ¿no? Si es que no se está capturando la información, verificar cómo es que se podría capturar la información, si es viable o no, ¿no? Entonces, esta parte de la recolección de datos, sí es bien, toma tiempo, ¿no? Y muchas veces es bien tedioso, ¿no? Para poder tener la información que me va a servir, ¿no? Como input, para poder desarrollar un proyecto analítico, ¿no? Entonces, ya cuando yo tengo mi data procesada, mi data recolectada, yo podría recién empezar a explorar, ¿no? Identificar qué información es la que me sirve o no, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con un mar de información y si es que nosotros no conocemos el negocio, entonces debemos de ayudarnos del owner, ¿no? O del usuario de negocio especializado, ¿no? Para poder orientar el proyecto analítico de acuerdo a los objetivos del negocio, ¿no? O del requerimiento, ¿no? Que tenga el área en mención, ¿no? A dónde quiere apuntar, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Tener el objetivo, qué es lo que se necesita, ¿no? Qué solución se quiere dar, qué valor agregado se quiere generar a partir de los datos, ¿no? Entonces ya con estos procesos, perdón, estos proyectos de analytics, ya nosotros podemos presentar resultados o generar esta cultura de data driving, ¿no? Que se conoce en las organizaciones, ¿no? Que básicamente es tomar decisiones, ¿no? A partir de la data de nuestra organización, ¿no? Explotar al máximo la información de nuestros datos, ¿no? Entonces, a alto nivel, ese es el flujo, ¿no? Un flujo estándar, ¿no? Tenemos nuestros datos, aplicamos nuestros procesos de analytics, ¿no? Nuestra data analytics, como lo quieran ver, o análisis de datos, ¿no? Eh, y esto nos conlleva a tomar mejores decisiones. Por ahí el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Ampliando un poquito más ya el panorama, ¿no? Siempre
además de tener los datos, es importante conocer, ¿no? Conocer cuáles son las necesidades o las problemáticas de nuestro negocio, ¿no? De la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que necesita, ¿no? Porque muchas veces la empresa o las áreas pueden tener distintas necesidades, ¿no? Orientadas a distintos objetivos, ¿no? Entonces, nosotros debemos enfocarnos en o diferenciar cada uno de los objetivos, ¿no? Porque muchas veces todo el proyecto, ¿no? De Analytics generalmente está enfocado en un solo objetivo, ¿no? Usualmente, ¿no? Por ahí que tengas uno que otro, un objetivo secundario, pero generalmente se busca un objetivo, ¿no? A resolver. Entonces hay que comprender el negocio, ¿no? Las necesidades para poder abordar o proponer un proyecto de Analytics. Luego definir, por ejemplo, ¿no? Cuáles son los pasos o definir por ahí un Gantt de trabajo, ¿no? Donde se tengan los sprints o los entregables del proyecto, ¿no? Los alcances sobre todo, ¿no? De qué es lo que va a hacer, en qué se va a enfocar el proyecto, cuál es su objetivo, ¿no? Qué es lo que se quiere dar solución, ¿no? ¿Qué es lo que se va a mejorar, ¿no? Entonces, eso es importante. Y ya luego hay que, una vez que nosotros identificamos la necesidad, identificamos el objetivo, ¿no? Del negocio, del proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere dar solución? ¿Qué es lo que cómo se quiere generar valor? ¿A qué es lo que se quiere llegar? Nosotros, cuando ya tenemos claro eso, ya conocemos el negocio, entonces vamos a decir, oye, ya tengo el objetivo, quiero llegar a esto, entonces tengo que analizar qué es lo que necesito, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué información? ¿Qué fuentes internas o externas necesito yo recolectar para poder empezar yo a analizar, ¿no? Que me podrían ayudar a resolver este problema. Oye, o cumplir con mi objetivo, ¿no? Ya luego cuando tenemos la data, coleccionamos la información, siempre hay un paso de preparación o preprocesamiento de los datos, ¿no? Que básicamente es un poco de limpieza en los datos, ¿no? Como les comentaba, muchas veces no tenemos la información en una sola fuente de datos, simplemente esto está en distintas fuentes y muchas veces hay que realizar algún proceso de limpieza. Ya luego de eso, en los proyectos de Analytics, eh, usualmente se utilizan algunos algoritmos, ¿no? Que me permiten modelar, ¿no? Los datos, ¿no? Entonces yo tendría que definir cuál es el algoritmo, la metodología, por ahí que me podría ayudar, ¿no? A abordar o dar respuesta a esta problemática de negocio. Usualmente en esta parte se implementan por ahí, si es que trabajamos con algoritmos, también los algoritmos, en algunos casos a veces trabajan por reglas de negocio, ¿no? Algunos pesos para algún tipo de variable, ¿no? Definida por el usuario del negocio, ¿no? Entonces, acá es bastante criterio de negocio y dependiendo de lo que quieras aplicar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el curso que vamos a llevar no es un curso específico de Machine Learning, sin embargo, vamos a ver algunos algoritmos que por ahí me van a ayudar a, por ejemplo, segmentar a los clientes, ¿no? Calcular escorear a mi cliente, ¿no? Bueno, en base a riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta parte del modelamiento nosotros vamos a aplicar, a probar, mostrar algunos algoritmos que me permitan cumplir con el objetivo de mi proyecto. Ya luego de eso se pasa a una parte de despliegue, ¿no? Donde básicamente se define, ¿no? Cómo se va a implementar, cómo se va a poner a producción, ¿no? Y todo lo que conlleve, ¿no? El hardware necesario, ¿no? El equipo responsable del despliegue, porque muchas veces, a veces en las empresas, si bien es cierto, acá les estoy mostrando un flujo general de los proyectos de Analytics,
A veces en las empresas hay áreas específicas, ¿no? Que se encargan, por ejemplo, solamente de modelar, algunas áreas que se encargan solamente de toda la parte de la colección de datos, ¿no? Algún personal inclusive, ¿no? Que se encarga de recolectar o preparar los datos para que el analista, modelador se encargue de modelar, ¿no? Hay otra área especializada solamente en, en realizar esta implementación, muestra despliegue, ¿no? Y hay otra área de monitoreo de los resultados, ¿no? Donde básicamente nosotros en la parte del monitoreo hacemos seguimiento, ¿no? A los resultados de nuestro proyecto analítico, ¿no? Nuestro modelito, ¿no? Porque eso no finaliza o sea, a la hora que yo termine mi modelo, ¿no? O mi proyecto analítico, no finaliza con mi resultado, ¿no? Sino que eso se va a aplicar o se va a poner en producción y nosotros debemos de continuar con el ciclo haciéndole un monitoreo a nuestros resultados, ¿no? Un monitoreo o incluso validación, a veces le dicen, ¿no? Validación y monitoreo de resultados. ¿Por qué? Porque muchas veces los valores o la información que ingresa a mi negocio cambia, ¿no? Cambia algunos valores nuevos o algunos atributos o campos variables que yo consideré al inicio ya dejan de ingresar, ¿no? Entonces eso puede afectar a los resultados, ¿no? Entonces esto hay que hacerle monitoreo y si en caso haya algo que no se esté comportando de manera adecuada, ¿no? Alguna variable, ¿no? Un monitoreo, esto tendríamos que nuevamente regresar al punto inicial, ¿no? Que es comprender, ¿no? Comprender por qué justamente estoy obteniendo estos resultados. Por ahí realizar un monitoreo de estabilidad de variables, ¿no? Por ejemplo. Y bien, ese es a alto nivel el ciclo de un proyecto de Analytics. Usualmente se tiene en cuenta. Parece que hay un escrito, no. Y dentro de la parte del modelamiento, como les había comentado, tenemos estos algoritmos o estos conceptos de Machine Learning. Que, como les había comentado, vamos a ver algunos ejercicios, ¿no? Para el caso de segmentación de clientes o escoreo de clientes en base a su riesgo crediticio, ¿no? Vamos a ver algunos ejercicios que les va a servir como base, ¿no? Para que puedan por ahí, si es que les llama la atención este mundo del Machine Learning o el Deep Learning inclusive, para que puedan profundizar sus conocimientos con un curso especializado en Machine Learning, ¿no? Yo, al menos a mí sí me llama la atención y les recomendaría también que se metan. Me parece que aquí la institución también tiene un curso especializado en Machine Learning, así que si les gustan esos temas, sí les recomendaría que ingresen. ¿Se necesita saber cálculo para Machine Learning? No necesariamente, ¿eh? O sea, es lo básico, ¿no? Álgebra lineal es lo que necesitas, ¿no? Pero es lo básico. Van a ver que en los laboratorios, a nivel, sí, van a ver que en los laboratorios no, más que todo va a ser la parte de programación, ¿no? Y dependiendo de la aplicación a la que le des, a la que lo realices o lo apliques, mejor dicho, vas a ver la complejidad, ¿no? Pero en líneas generales no. O sea, en la teoría o en muchos lados van a leer o van a identificar esto, de que se necesita saber esto, cálculo, ¿no? Esto, vectorial, álgebra lineal, ¿no? Entonces, pero no se asusten, ¿no? O sea, si es que no son programadores, no se necesita ser muy matemático, ¿no? O muy físico, para comprender estos temas, ¿no? Ahí nos comentan qué otras ramas existen dentro del manejo de información, se habla de data science, y qué otros hay, y cuáles son sus diferencias. Bueno, para el análisis de datos, generalmente están los data science o los científicos de datos, ¿no?
esos están enfocados o son el perfil que se encarga de aplicar estos algoritmos, estos conceptos de Machine Learning o Deep Learning, ¿no? Entonces, esos en líneas generales, para específicamente lo que es Data Science y científicos de datos. Hay otros que son los Data Analysts, ¿no? O analistas de datos, ¿no? Esto tienen, o sea, analizan la información de igual forma, pero los data analysis no tienen tanto concepto matemático, ¿no? ¿Y por qué es importante tener el concepto, o en algunos lados ustedes van a escuchar o leen de que es importante el conocimiento matemático? ¿Por qué? Porque estos algoritmos por detrás corren funciones, ¿no? Entonces, si uno quiere por ahí modificar algo, ¿no? En el algoritmo tendría que tener base matemática, ¿no? Pero eso estoy hablando a un nivel más complejo, ¿no? Esto, si es que quisiera comprender a fondo, ¿no? Cómo es que trabajan estos algoritmos, cómo es que evalúan, ¿no? Sí tendrías que saber eh, base matemática, ¿no? Pero eso, si es que quisieras entrar a comprender el algoritmo, cómo es que funciona, ¿no? Entonces, pero yo como les digo, estas son herramientas, ¿no? Y herramientas están para utilizarlas, ¿no? O sea, con que tengas el conocimiento básico, ¿no? De la universidad que todos hemos visto, ¿no? Mates es suficiente y conceptos de estadística es base, ¿no? Lo más complejo va a ser la parte de la programación. Y los data engineers básicamente lo que hacen es ver un poco la infraestructura, ¿no? Ver, desarrollar estos pipelines, ¿no? O todo este paso, esta estructura de TL, ¿no? Ya con herramientas de, de- de un mejor nivel o de mayor complejidad, ¿no? Esos son los data engineers, ¿no? Los data engineers se podría decir de que, al menos desde mi punto de vista y la experiencia que tengo, son los que se encargan de preparar por ahí los ambientes, ¿no? O facilitarles las herramientas a los data science, ¿no? Para que puedan aplicar sus algoritmos de machine learning, ¿no? Deep learning, o inclusive los data engineers se encargan por ahí de pasar a producción también, ¿no? Estos proyectos o algoritmos de machine learning. El curso de Machine Learning sí sé que en la institución sí tienen un curso aparte, así que si es que le gusta, yo sugiero que se metan, ¿no? Para que profundicen más sobre el tema, ¿no? Aquí vamos a ver algunos ejercicios, igual les voy a dar los conceptos base importantes para que cuando les toque conversar o participar de algún proyecto, entonces sepan, ¿no? De qué se está hablando, en qué consiste, ¿no? Para que, ¿no? Estén dentro del contexto. Entonces, ¿qué es Machine Learning? Básicamente, Machine Learning es una disciplina, ¿no? Un campo de inteligencia artificial que utiliza estos algoritmos, ¿no? La idea es de que los ordenadores tengan esta capacidad, ¿no? Esta capacidad que tienen los humanos, ¿no? De poder identificar algunos patrones, ¿no? Y tomar decisiones a partir de unas predicciones, ¿no? O el análisis predictivo, ¿no? Entonces, esto de alguna u otra forma permite que las computadoras o los agentes, ¿no? Realizar algunas tareas específicas, ¿no? De manera autónoma, ¿no? Sin necesidad de estar programados. ¿Qué quiere decir? Que a partir de los datos, lo que hacen estos algoritmos básicamente es generalizar. Entonces, identifican algún patrón específico en un grupo de datos y lo que hacen es generalizar. Es algo así como nosotros, por ejemplo, si es que identificamos en el mercado, ¿no? Vamos a escoger algún producto, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre, ¿no? Limones, ¿no? Entonces vamos limones, decimos, oye, este color de limón, ¿no? La textura de limón, me indica que es un buen limón, entonces lo llevo, ¿no? Lo selecciono. Entonces, esas características que he analizado, ¿no? La idea es que los replique, los generalice a manera de patrón, ¿no? Con umbrales, estos algoritmos, ¿no? Entonces, el algoritmo podría programar y decir, ¿no? Hacer de que
identifique el color del limón, ¿no? La textura, el grosor de la cáscara del limón, ¿no? Entonces lo que va a hacer es generalizar, ¿no? Para todos los limones que encuentre con esta característica, o una muy cercana, muy similar, simplemente los generaliza y los clasifica como limón bueno, ¿no? Limón seleccionado. Entonces, estos algoritmos se encargan de generalizar a partir del conocimiento que pueden obtener de la data histórica, ¿no? Entonces, a alto nivel tenemos eso. ¿Y cómo generamos valor con Analytics o Machine Learning? Bueno, esa capacidad de poder generalizar nos hace, por ejemplo, a poder segmentar los clientes, ¿no? Poder segmentar los clientes que se fugan de mi empresa, ¿no? Yo podría decir, oye, los clientes que se fugan son los que han dejado de utilizar su tarjeta en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, todos los clientes que ya tienen 6 meses de tarjeta son muy probables de que se fuguen, ¿no? Me cancelen la tarjeta. O detección de algún fraude, por ejemplo, ¿no? Por alguna transacción sospechosa, inclusive, ¿no? Podríamos identificar un patrón tal vez de que transacciones repetitivas, ¿no? De depósitos o de retiro, ¿no? En un mismo monto, ¿no? Con una frecuencia específica podría ser sospechosa, podría representar algún tipo de fraude, ¿no? O el scoring de riesgos, ¿no? Que por ahí nos ayuda a escorear al cliente que tan riesgoso es de que, por ejemplo, me pague un crédito, ¿no? Que yo como banco le, le brinde, ¿no? Entonces, también tenemos sistemas de recomendación, ¿no? Que básicamente es lo que utiliza Netflix, ¿no? Para recomendar eh, contenido muy similar de acuerdo a los usuarios. Tenemos análisis de sentimientos que se utiliza básicamente para las redes sociales, ¿no? Identificar cómo reaccionan, ¿no? Los usuarios o la población a cierto contenido, ¿no? Tenemos reconocimiento de imágenes, voz y video, ¿no? Esto es un poquito ya más complejo. Generalmente se utiliza Deep Learning para procesar imágenes, voz y video, ¿no? O redes neuronales, por ahí sí que lo han escuchado, ¿no? Tenemos detección de intrusos en redes, detección temprana de enfermedades, ¿no? En el campo de salud, ¿no? Por ahí haciendo uso de, por ejemplo, las placas, ¿no? A veces con esto del COVID que nos pasó, habían algunos proyectos, ¿no? Donde se encargaban de analizar las placas de los pulmones de las personas, ¿no? Afectadas y no afectadas. Entonces, eh, tenemos esos casos, tenemos esos casos. Bien. Y la idea de estos sistemas o estos algoritmos es generar por ejemplo, además de la generalización, un puntaje, ¿no? Un score, ¿no? Si hablamos del riesgo crediticio, ¿no? El scoring, ¿no? Básicamente, a partir de la probabilidad que me retorne este algoritmo que me genere, identificar un ratio, ¿no? Una probabilidad de qué tan probable, ¿no? Suceda un evento o no, ¿no? En este caso, si el cliente es riesgoso o no, ¿no? Mientras más alta la probabilidad, es más riesgoso que el cliente no me pague, por ejemplo, o deje de ser mi cliente, ¿no? O es más probable que se convierta en una venta o me acepte el producto. El objetivo es de que utilizar estos algoritmos para poder eh, ser más óptimos, ¿no? A la hora que nosotros eh, analizamos a nuestros clientes, ¿no? No enfocarnos en todo, sino en los clientes que son más propensos, ¿no? O en los clientes que tienen mayor probabilidad de que se cumpla el evento de estudio, ¿no? De tal forma de que optimizamos recursos, ¿no? No solamente si yo tuviera una base de clientes en 900
9 millones de clientes si soy un banco, ¿no? Entonces no podría yo aplicar alguna estrategia comercial para los 9 millones de clientes que tiene mi banco, ¿no? Porque no tendría sentido, ¿no? Sería ahí un gasto innecesario, ¿no? Porque de esos 9 millones de clientes, el ratio de conversión o de, de que me acepte un producto, no es que yo le venda un producto, va a ser bien bajo, ¿no? Entonces, mejor o más óptimo es poder identificar esos clientes que son más probables de que me acepten un producto en base a sus categorías, sus características, sus variables, de tal forma que yo reduzco, ¿no? Ya no aplico alguna estrategia de venta, ¿no? Sobre los 9 millones, sino por una población específica, una población objetivo, ¿no? Donde voy a tener un ratio de conversión mucho más alto, ¿no? Y por ende una mayor rentabilidad, ¿no? Y una optimización de los recursos, porque no voy a gastar dinero, ¿no? En, en propaganda, publicidad para los 9 millones de clientes, sino que de repente solamente necesito 5.000 o 10.000 clientes, ¿no? Y el 90% de esos 10.000 me compran, ¿no? Entonces hay una diferencia ya abismal, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Qué más tenemos? Entonces, generamos score con los procesos de analytics. Otra forma también es generar agrupaciones o clústeres para poder segmentar a los clientes, ¿no? Porque muchas veces no tenemos esto, una, una variable objetivo que conozcamos, ¿no? Ya lo vamos a ver eso durante el curso, sino que a veces es necesario solamente agrupar o agrupar en base a las características que tiene el cliente, ¿no? En base a las variables de consumo, ahorro, algunas variables del sistema financiero, algunas variables sociodemográficas, ¿no? Entonces, básicamente agrupo de acuerdo a sus características, individuos muy similares y podría segmentar o crear estos grupos diferenciados, ¿no? Y aplicar alguna estrategia, ¿no? Oferta comercial específica, ¿no? De acuerdo a las características de cada uno de estos grupos o clústeres, como se le conoce, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejercicio también de clústeres, ¿no? Con algunos clientes. Y, por ejemplo, si es que quisiéramos aplicar esto, algún algoritmo o queríamos mostrar algún ejemplo de cómo podemos generar o evaluar el riesgo de un cliente, ¿no? Podríamos analizar sus variables, ¿no? O aplicar este enfoque analítico, ¿no? Para ver si el nivel de riesgo es alto, medio, bajo, ¿no? Esos niveles de alto, medio y bajo también los define el negocio, ¿no? De acuerdo al riesgo que quiera asumir, ¿no? Si bien es cierto, los algoritmos o nuestro análisis que hagamos nos va a arrojar una probabilidad, ¿no? Ratio, nosotros definimos a partir de qué ratio, qué corte, yo lo considero bajo, lo considero medio o lo considero alto, ¿no? Que es muy riesgoso. Entonces, generalmente, a ver, me parece que estamos con un segundo. Tenemos, me parece que tenemos a las 9, un segundo, como ya son las 9:04, quiero ver a qué hora tenemos sesión hoy día. Por ahí nos preguntan si es recomendable saber SQL y MySQL. Para todo analista de datos o data science que se quiere empezar en el mundo del análisis de datos, debería conocer SQL Server, MySQL, ¿no? En general, el lenguaje Transact SQL, ¿no? Que es el lenguaje básico que todo analista de datos debe conocer, ¿no? Porque generalmente se utiliza en todas las organizaciones, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí. Ahora, obligatorio, por ahí no tanto, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, conoces R o Python, utilizando R o Python podrías
consultar información desde SQL o MySQL, porque RPython tiene librerías para poder conectarla. Entonces tú tal vez no conoces SQL, ¿no? No conoces SQL Server, ¿no? Oracle, MySQL, ¿no? Si no conoces Python R. Utilizas la librería, ¿no? Que te permite conectarte, ¿no? Consultar información a partir de desde Python y R, ¿no? Entonces, no es una limitante, ¿no? Entonces, veremos o aplicaremos lo aprendido en algún caso concreto o actual que puede ser a modo de pruebas. Vamos a ver dos casos puntuales, dependiendo cómo nos va el tiempo, tres, pero en principio tenemos dos, uno de segmentación de clientes y uno de riesgo crediticio. Entonces, vamos a realizar eso durante la sesión. ¿Cuál es mejor, R o Python? En líneas generales, son dos lenguajes distintos, ¿no? Y cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, ¿no? Algunos de ellos, al menos Python, esto es multipropósito, multiplataforma, ¿no? Tiene varias funcionalidades. Y que se está utilizando también para análisis de datos, ¿no? Por su capacidad de procesamiento. Entonces, y la comunidad ha desarrollado varias librerías, ¿no? Para análisis de datos, para temas estadísticos, ¿no? Algoritmos, ¿no? Y es bueno, ¿no? Por lo otro lado, R también es bueno, ¿no? Entonces, si bien es cierto, R nació con un lenguaje de programación más orientado a las estadísticas, con el tiempo ha ido mejorando, ¿no? Entonces, tiene mayores librerías, de mayor capacidad de procesamiento, ¿no? Mayor rapidez, ¿no? Para el tratamiento de información, ¿no? No solamente estadístico, sino para el procesamiento de información. Pero en líneas generales, eh, eso es, yo como digo, es a gusto del cliente, del usuario, ¿no? El que desea puede utilizar Python, o el que desea puede utilizar R, ¿no? Por ahí sí, algunas librerías como R o mejor dicho, nació, ¿no? Como la parte estadística. Por ahí vas a encontrar algunas funciones que en R ¿no? Ya están, ¿no? Vienen en librería, ¿no? Y en Python no, ¿no? Python por ahí te tocará programarla tú mismo, ¿no? Y por ahí ese es el lado que necesitas un poquito de matemática o estadística, ¿no? Ya por ahí toca programarla si es que no hubiese la librería que tenga esa función estadística o esa función matemática, ¿no? Bueno, por ahí esa es la única diferencia que yo podría encontrar y podría comentarle en cuanto a cuál es mejor, R o Python. Cualquiera de las dos te vas a desenvolver bien si es que las aprendes. De hecho, yo trabajo con ambos, así que eso es a gusto del usuario. Entonces, hemos visto eso. Me parece que tenemos ya 8 minutos. Bueno, la siguiente sesión que tenemos el día martes, vamos a continuar con la segunda sesión introductoria. Acá he tenido algunos láminas que quería comentarles también, que por el tema del tiempo lo vamos a continuar la siguiente sesión, ¿no? Básicamente es un poquito entrar en contexto también de algunos términos que utilizamos a la hora que desarrollamos estos proyectos analíticos, ¿no? Generalmente tenemos un conjunto de datos, ¿no? Que usualmente se le conoce como el dataset, ¿no? Que es el conjunto de datos que utilizamos para realizar nuestro análisis, ¿no? Previamente este conjunto de datos ha debido ser construido, ¿no? Ha debido ser llevado todo un proceso, ¿no? Para llegar y tener una tabla, ¿no? Conjunto de datos que me va a servir a mí para poder realizar mis análisis, ¿no? Descriptivos, predictivos, ¿no? En muchos lados, o mejor dicho, en casi todos los cursos no te dicen, ¿no? Generalmente te dan el conjunto de datos, ¿no? O si buscamos en internet tenemos el conjunto de datos.
Pero este conjunto de datos se construye, ¿no? A partir de todas las fuentes que pueda tener tu organización, ¿no? Y de acuerdo a las variables que necesitan, ¿no? Muchas veces cuando comienza un proyecto analítico no tenemos el conjunto de datos listo, ¿no? Sino tenemos que ir a las fuentes, buscar los valores, ¿no? Consolidar la información, ¿no? Entonces, esta parte es bastante trabajosa, ¿no? Usualmente se invierte en mayor tiempo en esta parte de poder construir el dataset o el conjunto de datos. Y también por ahí hablamos también, una vez que tenemos nuestro conjunto de datos, tenemos las variables independientes o features, ¿no? Esto que básicamente son las variables que están en mi dataset, ¿no? En mi tablita, en mi Excel, si lo quieren ver así, ¿no? Que se van a usar para procesar el algoritmo, lo cual esto me va a ayudar a predecir alguna variable dependiente, ¿no? O una variable objetivo, ¿no? Estas variables dependientes son los labels, los targets, a veces lo van a escuchar, ¿no? Básicamente es el objeto de negocio, ¿no? O sea, imagínense que tienen varias columnas, ¿no? Y van a tener una sola columna donde tengan un flag, ¿no? Ya sea sí o no, o 0 y 1 que usualmente se ponen. Entonces, lo que van a hacer es estos algoritmos encontrar ese patrón entre todas las columnas que te generen este evento, ¿no? Esta última columna. Entonces, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte. También vamos a hablar también de algunos datos de entrenamiento, ¿no? Que básicamente estos algoritmos lo que hacen es, a partir de un conjunto de datos, poder analizarlo, ¿no? Poder entrenarse este algoritmo, este modelito, y por ahí obtener estos patrones, ¿no? Que le van a permitir al algoritmo generalizar en otros datos nuevos, ¿no? Uy, profesor, no está proyectando. No está proyectando, lo siento. Están levantando la mano por ahí. Ahí ya están. Ok, listo. Vamos a poder aquí. Ya está listo, lo siento. Ok. Entonces, ahora sí. Les comentaba que tenemos, por ahí siempre manejamos estos conceptos de conjunto de datos o datasets, los features o variables independientes, ¿no? Las variables dependientes, labels o los targets, ¿no? Que es mi variable objetivo, ¿no? A donde lo que yo quiero identificar, ¿no? A partir de mis datos, lo que quiero predecir a partir de mis datos sería mi target. Y tengo mis conjuntos de datos de entrenamiento y test que usualmente se utilizan, ¿no? Para estos algoritmos, un conjunto de datos, una parte de mis datos, va a ser para poder entrenar, ¿no? Que el algoritmo los va a conocer, los va a ver, los va a procesar para identificar algún patrón, ¿no? Y poder generalizar a partir de esos datos. Y generalizar en nuestro nuevo conjunto de datos, ¿no? Que son los datos de testeo, ¿no? Donde yo pruebo mi algoritmo, ¿no? ¿Qué tal se comporta, ¿no? Con nuevos datos, ¿no? Me sigue brindando los resultados adecuados o no. Para eso nos sirven estos dos conjuntos de datos, ¿no? El train y el test. Es eso en líneas generales. Y esta parte que tenemos por aquí, quería mostrarles, eran los pasos a nivel general para poder desarrollar un modelo, ¿no? En este caso, de riesgo crediticio, ¿no? Usualmente siempre analizamos la población, ¿no? Se define, ¿no? De mi población, de todo mi universo de clientes, ¿no? A los cuales yo voy a analizar, ¿no? Decidimos, ¿no? Junto con el usuario de negocio, especialista, cuál va a ser la variable objetivo, ¿no? ¿Qué cosa es la variable objetivo? Lo que quiero yo identificar de esa población. Quiero que identificar los clientes que me van a comprar, ¿no? Quiero identificar los clientes que me van a aceptar un producto, ¿no? Quiero identificar los clientes que van a dejar de usar mi tarjeta, ¿no? Quiero identificar a los clientes que van a ser morosos, ¿no? Entonces eso vendría a ser mi variable objetivo. Y ya luego, cuando yo tengo mi variable objetivo, entonces digo, voy a empezar a